Bueno, muy bien, hablemos de Cuba. Tenemos a Juan Antonio Blanco, director de Cuba Siglo XXI. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Cómo va todo? Todo muy bien. Siguiendo las elecciones de cerca. Y ya voté. ¿Ya votaste? Déjame hacerte, tú que conoces bien en el monstruo por dentro. ¿A quién tú crees que le conviene que gane Cuba? ¿El régimen castrista cuando se sienta a sacar cuentas? Para eso no necesito voto en mercado. ¿No? Evidentemente, la candidatura que ha presentado este año el Partido Demócrata es la que más le abre. Además, ellos lo han dicho, ¿no? Lo han dicho abiertamente. Que si viene Johanna Tablada, que es la vice para la cuestión de Estados Unidos, ha dicho que lo peor que les puede pasar es que gane Trump y mande un demolition team a acabar con cualquiera de las aperturas que había venido recibiendo. Porque a Fidel Castro cuando le preguntaban, nunca decía, no voy a decir nada porque puedo perjudicar al candidato que nos conviene, decía así abiertamente, ¿no? Y ahora tú dices que están ellos... Abiertamente lo han declarado. Abiertamente declarando que... No están haciendo campaña a favor de los demócratas, bueno, no sé, pero están atacando directamente a la candidatura de Trump de forma bastante feroz. Bueno, lo que sí sé que le dijeron, le escribieron un comunicado en el que le pidieron abiertamente al presidente Biden, le dijeron, aproveche los días que le quedan y levante el Hemos embargo. Conversado de eso aquí en otras oportunidades. No, pero eso es nuevo, pero fíjate, esa petición. Piensa nada más lo que pasó con Obama al final. Quitaron la visa para los médicos que desertaron de las misiones médicas. Es una petición de Cuba. Quitaron los pies secos, pies mojados. Sacaron a Cuba la lista de países. Sacaron a Cuba de la lista de países terroristas. Todo eso sucedió en el last yard del juego de fútbol ese. Y eso es lo que están preparando ellos, están empujando y están haciendo lobby. Hicieron para que suceda. Un acuerdo declararon lugares importantes hermanos, los Everglades de la Florida y la Ciénaga de Zapata, que los analistas decían que era un pretexto para transferir recursos de un lado al otro, volándose el embargo, ¿no? Agujerearon el embargo de mil maneras. Pero bueno, es una pregunta especulativa de cualquier manera, ¿no? Sí. Pero es interesante. El tema de los apagones en Cuba, antes de entrar en otros temas. Lázaro Guerra Hernández, que es el director de la Unión Eléctrica de Cuba, de la compañía de electricidad, como rayo se llame, desmiente al canciller Bruno Rodríguez Parrilla en plena televisión nacional. Ayer recordemos, no sé si vamos a empezar con Bruno, porque Bruno ayer lo pusimos diciendo que en realidad las plantas se pararon porque no había combustible, porque no había petróleo, pero este señor dice todo lo contrario. La demanda, tenemos 8 unidades fuera de servicio en estos momentos, 5 por avería, 2 unidades, la termoeléctrica Santa Cruz del Norte, la 1 y la 3, la unidad de 3, la termoeléctrica Loma de CPS en fuego, y 2 unidades en Renté, la 3 y la 6. Y tenemos en mantenimiento 3 unidades que vienen en mantenimiento hace días, que es la unidad número 2 de Santa Cruz, la 5 de Renté, y la unidad número 1 de Efecto, que dijimos que íbamos a sacarla por 10 días, cuando salió, que hace 2 días que salió, íbamos a estar 10 días fuera con esa unidad, que era impostergable la salida de esa unidad. Tenemos además un nivel de indisponibilidad por falta de combustible, la generación distribuida. El combustible existe, pero está concentrado en un punto prácticamente, en 2 puntos, y la distribución de ese combustible se hace bien compleja. A ver, eso antes no ocurría con frecuencia, ¿no? Que un funcionario dijera, el problema es que falta combustible, y que otro diga, el combustible existe, tenemos un problema de distribución. ¿Qué se rompe ahí en la cadena de mando? Lamentablemente no es lo que nos gustaría que fuera, que es que hubiera más autonomía por parte de los funcionarios, más valentía para llevar a la contraria a un jefe superior. Es que el nivel de mediocridad y descoordinación que hay en este gobierno ha sido el mayor en la historia, yo creo que en la historia de Cuba, pero bueno, en la historia de toda esta década de castrismo. Y eso es lo que hace de que no haya una coordinación en los mensajes, no haya una línea en que ya este señor sabe lo que va a decir el canciller en Naciones Unidas, y si no se lo dijeron con anterioridad, se preocupó por ver lo que decía, porque ese era un tema que iba a salir en los discursos del canciller, y él disparó lo que él sabe. Y lo que él sabe es que no se trata de un problema de piezas de repuesto de las termoeléctricas porque son americanas. Ninguna de esas termoeléctricas lleva piezas de repuesto americanas. Son de miles, es un Frankenstein de piezas rusas, checas, de distintas nacionalidades. Y lo que tienen es el problema del combustible por una parte, efectivamente, pero tienen el problema
del colapso del sistema energético. Cuando ellos hablan de restablecer el sistema energético, lo que están diciendo es vamos a tratar de restablecer el régimen de apagones que había antes de que colapsara todo el sistema en general. Eso es lo que están diciendo. Ellos no pueden volver a tener un sistema normal porque lo dejaron morir, porque no hicieron las inversiones que tenían que hacer, cuando al mismo tiempo, como hemos demostrado nosotros, porque además las cifras son oficiales, no son secretas, entraron por vía de los salarios de los médicos, que ellos se robaron, le robaban el 80, el 90%, 70.000 millones de dólares. ¿A dónde fueron a parar? ¿Por qué no lo usaron para los hospitales? ¿Por qué no lo usaron para reparar este sistema energético que lo que cuesta de 8.000 a 10.000 millones? No tuvieron previsión y no tenían interés y no era prioridad. Ahora estamos en colapso del sistema. La Asamblea General de las Naciones Unidas acaba de votar nuevamente una resolución casi de manera unánime contra el embargo. Eso tiene dos aspectos para Cuba. Uno, pues es un latiguillo contra las sanciones económicas, y dos, como dijo el propio canciller castrista, la idea de Cuba no está sola. O sea, y ya eso es un término no solo económico, sino político. ¿Qué lectura le da a usted a esto que sucede año tras año? Mira, si me permite, déjame remontarme un poco al origen de toda esta historia. En primer lugar, las sanciones norteamericanas fueron provocadas por las confiscaciones que no tuvieron contrapartida en pagos, ¿no?, de compensaciones a las empresas norteamericanas. Después vinieron más sanciones. Todas esas sanciones eran directivas ejecutivas que se iban acumulando a lo largo del tiempo de distintos presidentes. Y el momento en que eso cambia definitivamente es cuando Fidel Castro destruye y asesina a los pilotos de Hermanos al Rescate y destruye las avionetas, y entonces el presidente Clinton se ve ante una disyuntiva, además en medio del proceso electoral, en que se le presentan dos opciones: bombardear San Antonio, que era donde habían salido las avionetas, o aprobarlas en el Burton. Antes de eso... Y ya estaba aprobada en el Congreso, solo tenía que firmarla. Sí, pero no la iba a firmar, porque él le había mandado un mensaje a Fidel Castro, del cual yo soy testigo, de que él no iba, que primero, cuando empezó, que no iban a tener los votos, y después que él la iba a vetar, porque él estaba proponiendo un diálogo con Cuba en el año 96, diálogo que iban a auspiciar los noruegos y que posiblemente se realizara en Oslo. Ellos estaban entusiasmados por las negociaciones que habían tenido entre la OLP y los israelitas, y esperaban tener un éxito similar. Entonces, las avionetas fueron un asesinato, número uno, desde el punto de vista criminal, pero adicionalmente fue una emboscada no solo militar, sino política. O sea, Fidel Castro quería tener el pretexto de provocar que los Estados Unidos respondieran, declarar una plaza sitiada, donde por supuesto no podían entrar reforma ni perestroika, que era una cosa que lo estaba presionando en aquel momento, y adicionalmente ponerle un congelamiento final a los acercamientos de Clinton. Lo que logró es que se aprobara definitivamente ya no un conjunto de leyes que ellos podían quitarse con un presidente amable, no, una ley que ni siquiera Obama pudo derogar. Vamos a ir a una pausa. A ver, con su experiencia, imaginemos, hagamos un ejercicio de imaginación. Estados Unidos unilateralmente levanta el embargo, que es lo que pide de Cuba. ¿Eso va a mejorar la situación económica del pueblo en la isla? No va a mejorar, porque lo que va a hacer es inyectar recursos en el mismo sistema de gobierno que existe actualmente, y lo que va a hacer es fortalecer los grupos oligárquicos que ya controlan a través de GAESA la economía nacional y que orillan la iniciativa privada, y que además de eso establecen filtros ideológicos para que aquellas personas que son disidentes o que no están conformes con ese sistema no puedan participar libremente en la economía. Así que lo que van a hacer es fortalecer un sistema autocrático, oligárquico y totalitario, donde los únicos que se van a poder beneficiar van a ser los grupos conectados con la élite de poder. Cuba, so pretexto de que es un problema de principios, no está dispuesta a negociar el levantamiento del embargo, quiere que se lo levanten
unilateralmente sin ningún tipo de negociación. ¿Qué peligros podría encerrar eso? Bueno, en primer lugar déjame decirte... ¿O qué beneficios? No sé. Sí, en primer lugar déjame decirte que Fidel Castro nunca quiso negociar el embargo, nunca quiso llegar a una solución con los Estados Unidos. En la época de Ford, Kissinger, que estaba tratando de construir lo que él llamaba una arquitectura internacional de paz, con la distensión, y había hablado con los chinos, había hablado con los soviéticos, quería hablar con La Habana también y quería llegar a un acuerdo para normalizar relaciones. Se envió una delegación a hablar con Kissinger varias veces, que estaba presidida por José Arbezú, que era el segundo jefe del Departamento de América, y esa delegación... Eso era la inteligencia... Y pues sí, era... Pues, a pulso, ¿no? Exacto. No, es que todo, desde que se establecieron más tarde con Carter las secciones de interés, todo el trabajo de lo que era Estados Unidos, la prioridad, la hegemonía para tomar decisiones, la tenía la inteligencia, no el Departamento de América. Ahí había, entre las distintas instituciones, pugna. El MINRE era el que menos pinchaba y cortaba en todo eso, pero el Departamento de América no podía competir en tomar decisiones en Estados Unidos, porque eso era primordialmente la inteligencia la que lo tomaba. Pero yendo al punto, yo hablé personalmente con Arbezú, y Arbezú me relató a mí que fue una negociación prolongada que Fidel Castro denotaba que no tenía mucho interés en llevarla a buen curso, pero sin embargo a lo largo de ella iba pidiendo cosas. Entre las cosas que pidió, que supuso que era imposible lograr, era que al menos levantaran las restricciones comerciales a las sucursales de las empresas americanas en terceros países. Y Kissinger lo hizo. Kissinger hizo eso y eso fue lo que permitió que automóviles de la Ford, de la Chevy, fueran comprados en Argentina y llenaran la ciudad de La Habana. Kissinger quitó las limitaciones de movimiento a los diplomáticos cubanos que estaban en Nueva York. A finales de los 70, ¿no? Sí, eso fue en el 74, 75. El preludio de Angola. Y lo que hizo Fidel Castro, Fidel Castro soltó a este hombre que se me escapa el nombre ahora, este dominicano, general dominicano que había escapado de República Dominicana cuando la invasión norteamericana había ido a Cuba, que se estaba entrenando durante años porque él lo que quería era regresar para liberar su país. Fidel Castro nunca lo dejó regresar hasta que estaba en las negociaciones con Kissinger. Ya Trujillo estaba muerto también, ¿no? Sí, pero sí estaba Bush, pero quería que regresara, estaba Bush, sí, pero quería que regresara porque quería también molestar con una intervención desde Cuba. Cuando le preguntan a Kissinger, eso lo vi yo personalmente, en Face the Nation, ¿de dónde salió Camaño? ¿De dónde salió la invasión de Camaño? Él dice, no sabemos, como si no supiera la CIA dónde estaba Camaño todos esos años. Claro. Pero eso fue Kissinger. Después vino Carter. Carter le envió un mensaje a Fidel Castro sin haber llegado a la Casa Blanca, había ganado las elecciones, no había llegado a la Casa Blanca, y le manda un mensaje diciendo que su administración quería retomar las negociaciones donde Kissinger las había dejado. Fidel Castro, en el momento que recibe ese mensaje, está con Abrantes y con Ramón de la Cruz Ochoa, que fue quien me dijo a mí lo que había pasado. Y la reacción de Fidel Castro fue leer el papelito que le pasaba a su ayudante y se quieren saber lo que me dice Carter, que cuando él ahora asuma la presidencia en enero, él va a restablecer las relaciones. Dejen que él vea el regalito que le tengo preparado en Etiopía. O sea, cuando Fidel Castro tuvo interés en resolver absolutamente nada con los Estados Unidos y el embargo. Bueno, pero ahí hay dos situaciones distintas. Uno, existía la Unión Soviética todavía. Exacto. ¿No? 5.000 millones de dólares de aquella época le costaba a Cuba a la Unión Soviética, según Irina Zorina de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, que nos dio ese dato alguna vez. Pero hay otra cosa, que Fidel no quisiera negociar el embargo no significa que no quisiera que se lo levantaran unilateralmente, son dos cosas distintas. Vamos ahí, tú tienes absolutamente toda la razón y es muy importante ese dato en decir que mientras existió la Unión Soviética
a él le importaba nada, pues, la cuestión del embargo. Es más, no se hablaba de eso. No era la prioridad. No, es que de, eso, de en la el Cancillería MINREX no ni se nada por el hablaba estilo. de eso, ni en ninguna parte se hablaba de eso. Como retórica nada más. Es más, yo entro a trabajar en el Departamento de América en el año 83 y yo, ajeno a toda a ese pasado, empiezo a hacer propuestas porque me ponen de analista de Estados Unidos y empiezo a hacer propuestas para mejorar las relaciones con Estados Unidos. Y el que me dice a mí su experiencia es Abbezú, que me llama al parqueo del Comité Central. Al parqueo es una cosa folclórica, porque todos pensábamos que nosotros, nuestras oficinas del Comité Central estaban intervenidas por la inteligencia de la FARC. Salgo al parqueo del Comité Central, a la contrainteligencia. Salgo al parqueo del Comité Central y me dice, mira, es que tú eres escobita nueva, barre bien, tú acabas de llegar aquí. A Fidel Castro, esas son sus palabras, a Fidel Castro nunca le ha interesado resolver el conflicto con Estados Unidos. Lo que le interesa es que no se vaya fuera de control, porque si entramos a un conflicto bélico, se sabe que vamos a perder de todas maneras. Entonces, todo nuestro problema aquí, de hablar con senadores, con congresistas, victimizarnos, que hasta el momento en que llega el momento de la verdad y te hacen una propuesta, me relata lo que le pasó con Kissinger. Todo es un cuento de hadas, pero cuando llega el momento de la verdad, algo sucede. O mandan 50.000 hombres a Angola, o mandan 25.000 hombres a Etiopía, o pasa otra cosa. Y en el caso de Clinton, pasó lo de las avionetas. Yo no creo que es la situación de ahora, están desesperados. Sí, Están desesperados porque el embargo no es solo comercial, es financiero. Y cuando le levanten el embargo financiero, es acceso a créditos. Es más, cierto. Pero además de eso, lo que más le urge es el problema de la lista de países terroristas, porque eso le pone un filtro. Le pone un filtro a todas las transacciones obstruye todas las transacciones bancarias, sí. etc. No es fácil escapar a los controles financieros. ¿Ya votaste ya? Sí, ya. Ayer. Te agradezco haber estado aquí con nosotros. Cuando regresemos tenemos